Ok, pues nada, buenas noches, sí, ya, buenas noches, a todos. Gracias nuevamente a los que han podido darse cita a la quinta reunión, si no me equivoco, del seminario sobre la teoría política de Antonio Gramsci. Eh, Vamos a casi retomarlo un poco donde lo dejé, pero quiero hacer algo que no había hecho, que no hice el martes pasado y creo que debía haberlo hecho para que se calibre de una manera más contundente la aportación de Gramsci al entendimiento del Estado moderno, cuando elabora su planteamiento del Estado moderno como un Estado integral o Estado en sentido ampliado, desde finales de los 20 a mediados de los 30. Digo mediados de los 30 porque yo supongo que lo habré dicho tal vez en la primera sesión, pero Gramsci comienza a escribir en los cuadernos de la cárcel desde 1929, pero deja de escribir que no sea más allá de las cartas, deja de escribir los cuadernos poco después de mediados de 1935, en donde ya las condiciones de salud y los dolores de cabeza o sea, como síntomas de sus condiciones no lo dejaban trabajar. Y desde el 1935 sencillamente se dedica a tratar de recuperarse a tratamientos médicos y pues a una intensa escritura epistolar que continúa. O sea que digamos que hay 2 años, casi 2 años de vida de Gramsci en la cárcel, ¿verdad? Él muere a finales de abril del 1937, y en esos casi 2 años de vida, pues no sencillamente no tira los guantes, pero digamos, se le es imposible continuar con la redacción en los cuadernos. Pero bueno, nada, pues si vamos a acercarnos al Estado en sentido integral, o el Estado integral o el Estado en sentido ampliado, pues es importante recordar por lo menos para comparación, antecedentes y contrastes, al menos dos o tres otras concepciones del Estado moderno, ¿verdad? Primeramente, una concepción del Estado que digamos que es la dominante aún hasta nuestros días, que es la concepción liberal, ¿verdad? La concepción liberal del Estado que se viene planteando, al menos, ¿no? Por lo menos en textos escritos y teóricos desde el siglo XVII, por autores como, ¿verdad? Uno de los padres del liberalismo político, que es John Locke, cuando definen el Estado como ese guardián imparcial o neutral entre las partes, ¿no? Para usar la palabra de John Locke, el Estado no debe ser otra cosa que un umpire, es la palabra que él usa en inglés, un umpire, un árbitro imparcial que debe velar eh, por los derechos y las libertades de los individuos por igual. Eh, es importante recordar que la existencia o sea, lo que quiere, el liberalismo clásico, y aquí me refiero al liberalismo político. El liberalismo político clásico quiere, entre otras cosas, principalmente proteger lo que ellos entendían inicialmente que era un conjunto de derechos y libertades naturales, individuales. Y que, eh, claro, dada la posibilidad siempre de la precariedad, dada la posibilidad siempre de una apertura de conflicto, o para decir de una manera más aterrorizante, como decía Hobbes 40 años antes de John Locke, que se virtiera la situación natural, la condición natural de los seres humanos en una de la guerra de todos contra todos, pues de ahí el surgimiento del Estado. Lo que implica que si todos nacimos libres e iguales, según plantean muchos de los liberales clásicos, la existencia del Estado por necesidad implica siempre un conceder por parte de los individuos cierto mínimo, cierta parte de nuestra libertad. ¿Y por qué solamente cierta parte de nuestra libertad? Porque lo que se busca con el Estado es que, siguiendo esa parte limitada de nuestra libertad, el Estado se encargue de proteger el resto de las libertades que nos resten. Por eso es que, y esto es algo que tal vez se da a colación más adelante, no hoy creo, pero la semana que viene, de ahí que, por ejemplo, para el liberalismo político, pues el Estado es un mal, inherentemente, es algo negativo, pero es un mal necesario.
porque sin ese mal necesario, ¿y por qué es malo? Porque incide sobre mi libertad. Pero es necesario en la medida en que lo necesita, según los liberales, lo necesitamos para poder ejercer el resto de nuestras libertades que nos resten en estabilidad, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabemos que, ¿verdad? Se han criticado no solamente desde las ópticas del marxismo, se han criticado desde la óptica del sentido común y desde ópticas anarquistas, desde distintas ópticas, ¿verdad? La pretensión esa de imparcialidad, de objetividad plena del Estado liberal. Eh, pero pues ese es un poco el planteamiento. Pero lo importante de que los liberales clásicos entiendan que el Estado necesariamente, inherentemente es algo negativo, porque para su existencia implica yo ceder algo de mi libertad, es importante porque es lo que lleva a los liberales a pensar continuamente a través de los siglos cómo mejor entonces ejercer los poderes, cómo mejor el Estado ejerce sus poderes, velando siempre que no abuse de sus poderes y me coarte más libertades. O sea que en ese sentido los liberales entienden la necesidad de la existencia del Estado, pero también, como lo más que aprecian es la libertad del individuo, siempre están reflexionando en cómo mejor ese poder debe ejercerse para que no abuse de su poder aquellos que desempeñen temporariamente el ejercicio de administración dentro del Estado. De ahí, pues entonces el planteamiento, ¿verdad? Planteamiento durante el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, de la importancia de la separación de poderes, del poder impersonal, de la rotación o electividad de los puestos, de sistema de cotejo y contracotejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es una concepción del Estado que es la que sigue con nosotros, ¿no? La del Estado de Derecho moderno. Eso por un lado. Y vale la pena añadir que es una concepción del Estado que distingue nítidamente lo político público de lo privado. O sea, está el Estado y está entonces, voy a decir la sociedad civil, lo que pasa es que para el pensamiento político moderno o sea, de la primera parte de la modernidad, hablar de sociedad civil era hablar de una sociedad con Estado o con gobierno, pero digamos que pero había una línea bastante tajante entre lo político público y lo privado. Ok. Cuando es importante tomar eso en cuenta, porque cuando entonces en el 1848, Marx y Engels, para usar un texto paradigmático y una definición paradigmática, cuando en el 1848, Marx y Engels, en el primer capítulo del Manifiesto Comunista, definen el Estado, y cito, como esa junta administradora de los intereses de la burguesía, pues usted ve claramente que lo que están haciendo es una especie de suplex intelectual a la definición liberal. Es decir, mientras el liberalismo te plantea, el Estado pretende ser un árbitro imparcial entre todas las partes frente al cual todos somos iguales, el marxismo te dice no. El Estado se proyecta de esa manera, pero esto es una fachada ideológica que esconde detrás de sí una realidad en la cual el Estado realmente es una herramienta de dominación que usa la burguesía moderna para ayudar a retener y a reproducir su poder. Ahora bien, Gramsci, no Gramsci. Ahora bien, el énfasis en Marx, y no puede hacer de otra manera porque está escribiendo esto en el 1847, el énfasis en Marx es en el Estado como herramienta de fuerza, de coerción. ¿Verdad? O sea que digamos que también para Marx, por lo menos en la definición esa paradigmática del manifiesto comunista, sigue habiendo una distinción, si no bueno, es nítida, pero no es tajante, no es contundente, pero hay una definición por lo menos analíticamente nítida, una separación analíticamente nítida entre Estado y, entre comillas, sociedad civil, ¿verdad? Que es el ámbito donde el cual se dirimen pues, las verdaderas relaciones de fuerza o de opresión, según Marx, donde las fundamentales son aquellas en las que se expresa la apropiación del trabajo y el usufructo del trabajo por unos pocos de los muchos, de los proletarios. Ok, y ahí tenemos dos concepciones del Estado. Eh, para citar una tercera,
fuera del marxismo y fuera del liberalismo clásico, eh, en la famosa charla, en una de las dos famosas charlas que ofrece en Alemania, uno de los grandes de la sociología clásica, Max Weber, este, la política como vocación en este caso, Max Weber define el Estado moderno como esa institución social que guarda para sí dentro de un determinado territorio el monopolio del uso legítimo de la violencia. Puntos de continuidad y diferencias tal vez para con la de Marx. El punto de continuidad más obvio, más directo, es que pues, el elemento de la violencia, de la coerción, de que el Estado es lo que más define el Estado es el potencial del uso de la violencia. Tan es así que Weber comienza esa charla para definir el Estado citando a Trotsky. Además de eso, habría que añadir, o vale la pena hacerle justicia a Weber, o sea, porque Weber no define el Estado a partir del monopolio del uso legítimo de la violencia, porque desconozca que el Estado ejecuta o lleva a cabo acciones o tareas que sobrepasan o ¿verdad? Que rebasan el mero uso de la violencia, ¿no? Weber está consciente de que el Estado, o sea, y más Weber, cuando uno de los pioneros en Alemania es un país pionero en lo que será eventualmente conocido como el Estado benefactor. Pero Weber está consciente de que el Estado puede ser proveedor de servicios médicos, de salud, de recreación y deportes, de construir infraestructura, de 20 cosas. Pero claro, ¿por qué el énfasis entonces en el uso de la violencia para Weber? Porque Weber sabe también que si bien el Estado puede proveer, digamos, servicios de salud o servicios de educación, pues también lo puede hacer la iglesia, también lo pueden hacer sectores privados, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién es el único que tiene la legitimidad del uso exclusivo de la violencia? Pues el Estado. De ahí que su definición se enfoque en eso, ¿verdad? Eh, y en el caso de Weber, claro, Weber está disertando esto en el 1919, donde el Estado ya ha pasado por un proceso aún mayor de burocratización del Estado en tiempos de Marx, donde ya estamos hablando de una sociedad civil mucho más rica, ya estamos hablando del establecimiento del sistema democrático liberal, estamos hablando que ya se había, digamos, democratizado la política bastante en los países, entre comillas, más avanzados. Ya teníamos la existencia de partidos masivos, teníamos cada vez mayores grupos de públicos lectores y con ello pues mayor circulación de periódicos. Eh, es decir, era una vida social mucho más rica que sobre la cual estaba reflexionando pues Marx a la altura de mitad del siglo XIX. 80 años más tarde, pues, ¿sabe? Que es lo mismo que yo les decía a ustedes sobre Gramsci hace 2 o 3 sesiones atrás. Parte de la genialidad de Gramsci, sí, tiene que ver con sus conceptualizaciones, pero eso no se da en un vacío. Es que Gramsci también está haciendo acopio de unos cambios históricos sociales sobre los cuales ni Hegel, ni Marx, ni Federico Engels, ni Lenin, ni otras grandes figuras del marxismo clásico pues podían tener presente. Entonces, nada, ahí tenemos las 3 concepciones del Estado moderno planteadas, ¿no? La del liberalismo clásico, la de Marx, la del marxismo clásico, la de Marx, no sé, la de Weber, y entonces volvemos entonces a retomarlo donde lo dejamos la vez pasada, pues entonces la concepción de Gramsci. Porque digamos que Gramsci no tendría ningún problema en decir, como buen marxista que él entendía que era, que el Estado es una herramienta de dominación o sea, que el Estado es algo que responde a intereses de clase. Y tendría que suscribir eso, porque si tú eres marxista, pues eso es parte de planteamientos fundamentales, básicos. Pero claro, el cómo Gramsci entiende que el Estado ejerce su poder, pues ya ahí viene pues la novedad que está contemplada en sus reflexiones. Entonces, déjenme escribir en el chat, ¿verdad?
yo les había hablado a ustedes en la clase, en el seminario pasado, estado integral como la suma de sociedad política o gobierno, sociedad política o gobierno, más sociedad civil. Escribí gobierno mal, pero está bien. Cambió una ahí por lado. O sea que lo primero que hay que notar, y vamos, para ser justo, porque no quiero tampoco simplificar demasiado a Marx, para Marx también el Estado en última instancia es un conjunto de relaciones. Pero pues hay, digamos que hay unos enunciados y unas definiciones y unos planteamientos a veces lapidarios en los textos, como el que cité de su definición en el Manifiesto Comunista, que han tendido a muchos intérpretes a adjudicarle a Marx una concepción instrumentalista del Estado, ¿no? Como si el Estado fuera esta cosa, este instrumento, que pues en manos de la burguesía se usa para caerle arriba al proletariado, razón por la cual cuando en el mismo manifiesto comunista Marx plantea el primer paso de la revolución, pues es una toma por asalto del Estado por parte de los proletarios, de la misma manera que la burguesía, o no de la misma manera, pero de manera, digamos, análoga, como la burguesía usaba el Estado como una herramienta de dominación en contra del proletariado, pues el proletariado usaría el Estado como una herramienta de dominación contra la burguesía y se encargaría de usar esa institución de fuerza para ir expropiándola. Eh, ok. Pero en el Gramsci está planteado de una manera mucho más explícita, ¿verdad? Y créanme que es una novedad bastante grande porque aún eh, yo no suscribo esto, pero uno de los grandes, eh, tal vez la figura más importante, sí, yo creo que es la más importante, tal vez la figura más importante de la llamada Escuela de Frankfurt, ¿verdad? De influencia hegeliana, marxista, el llamado marxismo occidental, Teodoro Adorno, dice que el texto más importante de teoría política marxista había sido el Estado y la Revolución de Lenin. Y a mí no, a mí no me convence porque yo he leído varias veces el Estado y la Revolución de Lenin y es un buen comentario a textos de Marx, eh, particularmente esos textos de los 60 como la crítica al programa de Gotha y demás, donde Marx elabora un poco más lo que él entendía por esa transformación al comunismo, viendo el socialismo como parte inherente de la lucha por el comunismo, por una especie de etapa transitoria y todo lo demás. Pero bueno, todavía Lenin y Trotsky están manejando una noción del Estado que podría prestarse para leerse en clave instrumental. Ya no así en Gramsci, ¿verdad? Digamos que, antes de volver a definir para Gramsci un poco qué es el Estado, digamos que Gramsci va a insistir una y otra vez eh, que una de las novedades más importantes del Estado moderno, y que obviamente es un fenómeno que se iría dando en los países más económicamente y políticamente desarrollados, que el Estado moderno es uno en donde la función principal a través de la cual ejerce el poder es la educación. Y no aquí, y ojo, aunque Gramsci va a hablar sí de las escuelas, de las universidades y demás, aquí Gramsci se refiere a la educación en términos mucho más amplios, es decir, en la formación de la gente, en la formación de la subjetividad de los seres humanos. ¿Verdad? Hay un pasaje por ahí donde Gramsci dice que la relación, Dios mío, que la educación es la relación hegemónica por excelencia, o algo por el estilo. No sé si lo tengo por ahí. Sí. Sí, estoy traduciendo del inglés al español. ¿Verdad? Para Gramsci, toda relación de hegemonía, y vamos a hablar de la hegemonía ya mismo, toda relación de hegemonía es necesariamente una relación pedagógica o educativa.
Pero claro, aquí educativa y pedagógica no se circunscribe solamente a la actividad escolar o universitaria o institucional. Pues bien, para Gramsci, cierta, o sea, el Estado, si el Estado es la suma de la sociedad política o gobierno más sociedad civil, eh, eso implica, entre otras cosas, que, pues, que el Estado no es otra cosa que un conjunto de relaciones sociales, y no quiero para no usar la palabra social dos veces, que el Estado integral no es otra cosa que un conjunto de relaciones y prácticas que recorren todo el complejo entramado social o toda la sociedad y que van en la dirección de ayudar a reproducir el poder de la clase dominante, ¿no? De la burguesía dentro del capitalismo. Ahora bien, el poder que se, o sea, esas relaciones o esas prácticas que buscan, pues esas relaciones o esas prácticas de poder que buscan reproducir los intereses de la clase dominante se pueden ejercer de manera diferenciada. De ahí viene la distinción un poco topográfica entre la sociedad político-gobierno y la sociedad civil. Y Gramsci va a plantear eh, que en el ámbito de lo que él llama la sociedad política o gobierno, pues el poder se va a ejercer, déjame poner aquí, sociedad política, el poder se va a ejercer a través, no solamente, pero principalmente a través del uso de la coerción. Es decir, la amenaza del uso de la fuerza, el Estado de Derecho, las cortes, los tribunales, las fuerzas policíacas, los ejércitos, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir, ¿verdad? Como veremos ahorita, no quiere decir que no se puedan hilvanar relaciones también de consentimiento desde las esferas gubernamentales, pero que por lo menos para Gramsci, ¿verdad? Que en ese momento es el énfasis en el ejercicio de la coerción o el potencial o amenaza del ejercicio de la coerción, lo que más caracteriza el ejercicio, la práctica del poder desde la sociedad política. Ahora bien, en la sociedad civil, Gramsci dice que el poder se ejerce mayormente a través, voy a usar primero una palabra secular y luego la especializada, se ejerce mayormente a través del consentimiento o, para usar la palabra más técnica gramsciana, o la hegemonía. Ok. Vamos a juntar las palabras consentimiento y hegemonía y después ponerlas en práctica o dar ejemplos y eso. Lo que, la definición que voy a dar ahora no la van a encontrar tal cual expresada así como un todo en los cuadernos de la cárcel. Esto es una formulación de uno basado en los múltiples pasajes al respecto contenidos en los cuadernos. Pero, o sea, es decir, soy yo hilvanando el insight de Gramsci planteado en distintos pasajes. Podríamos decir que la hegemonía para Gramsci es ese conjunto de prácticas de poder que está basado en el cultivo continuo. Digo cultivo, pero puedo decir la educación continua, ¿no? En el formar continuo, en el cultivo continuo del consentimiento activo o al menos pasivo de las clases subalternas o de los grupos subalternos. Voy a tratar de palabra en el chat más o menos como la dije. La hegemonía implica ese conjunto de prácticas de poder que se basan en el cultivo continuo del consentimiento activo
o al menos pasivo de los grupos subalternos. Ahí está articulada en texto en el chat. Entonces, ok, vamos a desmontarlo un poco. Primero, esta búsqueda, por qué es mejor traducir la palabra consenso en italiano en español como consentimiento? Y aquí el español permite precisar más que el inglés, ¿verdad? Pues si no me equivoco, en inglés está la palabra consent. Nosotros tenemos la palabra consenso, pero también tenemos la palabra consentimiento. Y el consenso es algo como que más dado, más plasmado. Mientras que el elemento del consentimiento pues se presta para esta definición que es algo que puede estar en continuo proceso. Eso es lo primero que hay que enfatizar. O sea, la práctica de la hegemonía, esta búsqueda del consentimiento, este educar el consentimiento, este producir o provocar este consentimiento, no se da de una vez y por todas, sino que es una práctica incesante. Es decir, los grupos, o sea, Gramsci parte de la premisa de que el poder político, ¿verdad? Esto es una de las avenidas para entrarle a este asunto. Para Gramsci, el poder político es algo que siempre está basado en una correlación continua entre grupos. Es decir, no se puede dar por sentado que un grupo es victorioso y pues ya, es victorioso, pues ya tiene la cima, sino que ese poder siempre va a ser cuestionado, siempre va a ser mancillado, siempre pudiera ser derrotado si no se continúa, o si no se insiste continuamente en cultivar el tratar de hilvanar o cultivar ese consentimiento. O sea, que eso es lo primero, con una actividad continua. Segundo, yo pongo de consentimiento activo o al menos pasivo. Pues claro, para Gramsci o para cualquier otra persona, o sea, lo ideal sería, o sea, si tú formas parte del grupo dominante o de la clase dominante, lo ideal sería que tú lograras el consentimiento activo, queriendo decir con esto que tú suscribieras de la A a la Z el ideario y los parámetros ideológicos del proyecto de la burguesía, ¿no? De la clase dominante. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, de la óptica de la clase dominante. Pero un poco para Gramsci, o sea, y de nuevo, no solamente Gramsci, es para cualquier persona, o sea, pero, pero el capitalismo el capitalismo no necesariamente requiere de un acto de fe ciega o o tener un afecto increíble por el sistema, sino que basta con un consentimiento al menos pasivo. Es decir, con que no jeringues mucho, basta. Con que no cuestiones mucho, basta. Con que tengas tus diferencias, pero te mantengas en tus rutinas sociales diarias, basta. Con que no te levantes, con que no te organices y provoques una especie de levantamiento, basta. ¿Verdad? Que eso es importante, porque digo, era importante en tiempos de Gramsci, pero ya pensándolo en términos contemporáneos, una de las cosas más, una de las cosas más noveles del ejercicio del poder, digamos, en los últimos 40 años, 50 años, es que hoy día todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Todo el mundo sabe las tramposerías. O sea, el ejercicio del poder ha sido desnudado hace tiempo. Y hasta nos mofamos de eso. Y la gente ventea en las redes sociales o en programas televisivos o en la comedia. Pero pues, aún a pesar de que la gente sabe, o sea, es decir, la gente no son tontos útiles porque sabe qué es lo que está pasando, pero pues no se hace nada. O sea, se sigue reproduciendo el sistema tal cual. Y entonces, pues nada, digo de los grupos subalternos, en vez de usar la expresión clases trabajadoras o clase proletaria o los proletarios, e incluso no uso la palabra clase, aunque Gramsci a veces la usa de manera intercambiable entre grupos subalternos o clases subalternas, pero es porque antes, cuando Gramsci empieza a ser publicado, muchos entendían que cuando Gramsci hablaba de grupos subalternos y no de clase trabajadora o clase subalterna,
ellos entendían que era una especie de autocensura ante las autoridades carcelarias. Pero esa lectura ha quedado desmentida, uno, porque Gramsci es mucho más transparente en un montón de otras, partes de los cuadernos, y dos, porque en el caso de Gramsci, pero puede ser el nuestro también hoy día, pero en el caso de Gramsci, los grupos subalternos, es decir, los menos aventajados, los marginados, no se reducían a una especie de clase obrera industrial, ¿verdad? Que estaba de hecho bastante concentrada en el norte de la península, sino que habría que hablarles de un montón de grupos que estaban desprotegidos y estaban o sea, oprimidos. Sí, estaban los obreros industriales de Turín, de Milán, etcétera, pero pues, estaban los campesinos pobres de Cantabria, de la Cerdeña, de Sicilia, ¿verdad? Y así, los calabreses, etcétera, ¿no? O sea que la categoría de grupos subalternos, si peca por un lado de falta de precisión conceptual, gana en su expansividad de poder recoger todos esos elementos sociales que están oprimidos en sociedad, pero que no son necesariamente ni clase trabajadora, ni proletaria en el sentido conceptual de la palabra, ni nada por el estilo. Ok. Sigo con la hegemonía y la sociedad civil. Y yo abro preguntas o comentarios ahora. ¿No? Es que quiero, si lo dejo aquí, como que no, me siento cojo. Ok. Como dije, perdón, ¿qué implica entonces, o sea, en concreto, qué implica la hegemonía? La hegemonía, hay, hay una aclaración que hay que hacer. Las lecturas, no sé si llamarles idealistas, porque no tienen nada que ver con el sistema filosófico del idealismo, pero las lecturas más subjetivistas o más idealistas en el sentido eh, banal más cotidiano del término, de Gramsci es uno en el cual supuestamente esta construcción, esta búsqueda del consentimiento de la gente es una labor que es estrictamente cultural e ideológica. Y ciertamente es fuertemente cultural e ideológica, pero no solamente es cultural e ideológica. O sea, muchas veces tú puedes conquistar, o sea, muchas veces se conquista el consentimiento de los menos aventajados, ya no meramente por artificios ideológicos o culturales, sino a través de concesiones materiales reales. O sea, la ideología real también. O sea, de concesiones materiales, concretas. Eh, en términos ideológicos, pues uno puede pensar, pues digamos, en las líneas editoriales de los periódicos principales, de los medios noticiosos de información masivas principales, que son líneas editoriales que están acorde con los intereses, ¿verdad? De la entidad privada que sea dueña del medio, que a su vez, pues, ¿verdad? Esa entidad a su vez responde a individuos que forman parte de la clase dominante. En la medida en que estos medios masivos de información impacten y ayuden a establecer los parámetros cognitivos de la cosa pública de los ciudadanos, pues ejerce ideológicamente una perspectiva, una fuerza. O por ejemplo, digamos, pues, los, qué sé yo, la función que cumplen las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores universitarios, la influencia que pueden tener los párrocos de una iglesia, los líderes de un club privado, profesional, la influencia de líderes vecinales, barriales. Eso pues, puede tener un impacto sobre, ¿verdad? Digo, pues, sí, podría tener un impacto sobre la gente y cómo ve el mundo y cómo se adapta al mundo. Incluso muchas veces no tiene que ver necesariamente con, o sea, hago una pausa. Jesús, ¿tenés una duda? Sí, es que, ok, tengo una pregunta. Voy a citar la página
40 dice, precisamente esta es la función del derecho en el Estado y en la sociedad a través del derecho. El Estado hace homogéneo, y lo coloca entre paréntesis, el grupo dominante y tiende a crear un conformismo social que sea útil a la línea de desarrollo del grupo de dirigentes. Puedes... Sí, mira, ¿viste la página 40? Sí, estamos en la página 40, dice, el Estado, claro, la oración empieza precisamente, esta es la función del derecho en el Estado. Ah, ya lo vi. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a volver sobre esto, pero por lo pronto recuerda que, y esto no es para Gramsci nada más, pero recuerda que o sea, la burguesía es, por un lado, es antagónica como clase, antagónica al proletariado, pero a la misma vez internamente está en autoconflicto, ¿verdad? Porque sí, en la dinámica de poder, capital-trabajo, pues el enemigo de clase es el trabajo, ¿no? O sea, pero la burguesía o los capitalistas individuales compiten entre ellos, Claro. necesariamente, ¿no? Claro, ¿y cuál es la instancia de síntesis principal a nivel político para que esta gente no llegue al punto de matarse entre ellos? Pues es el Estado. Les digo, en la medida en que uno entiende que el gobierno, ¿no? En la medida que el derecho aquí entiendes el Estado de Derecho. O sea, en la medida que el gobierno y el derecho establecen un marco que en términos sistémicos completos responda a los intereses de los capitalistas como clase, pues ese momento de síntesis que los representa a todos ellos por igual. O sea, Okay. que a eso se refiere Gramsci, ¿verdad? Y por eso Gramsci pone homogéneo entre... Sí, 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 entre comillas. Sí, Okay. ok. Entonces, pero vamos a ver sobre eso cuando toquemos ahorita el texto del cuaderno 12 sobre el que se menciona de nuevo el Estado en sentido ampliado. Este, Entonces, pues nada, pues, o sea, por ejemplo, Gran Chipe significa la importancia de las revistas populares, de los periódicos, de las iglesias, de los sindicatos, de los clubes profesionales, del Rotary Club, de la Sociedad Protectora de Animales, ¿verdad? De todas estas instituciones en la llamada sociedad civil o el supuesto mundo de lo privado, entre comillas, que pretenden ser disque neutrales, pero realmente en la medida en que, ¿verdad? Promueven perspectivas que son consonas con el estado de situación, pues ayudan a reproducir el poder de la clase dominante. Esos Tengo una, ejemplos, sí, José. tengo una pregunta, pero es que no quiero interrumpir, No, no, pero claro. me la puedes contestar más tarde. Es que después de leer las lecturas que nos diste y de lo que estás hablando ahora, yo noto similitud con el concepto de industria cultural de Adorno, que es posterior. Pero lo que noto es que Gramsci toma todo lo que Adorno dice, él no utiliza el término de industria cultural. Esto es una opinión para que tú me digas luego, pero él utiliza todos esos elementos que tú has esbozado ahora mismo, como los periódicos, como el Rotary Club, como todos esos elementos que a través de la cultura imponen, eh, imponen la idea de lo que es la élite de poder, ¿no? Lo imponen como cultura y la gente pues compra eso y termina pensando, dentro del elemento de hegemonía cultural, termina pensando como en este caso, que es la burguesía la que ejerce poder, pues termina pensando pues como quiere la burguesía, ¿no? Sí, claro, la pregunta es buena y sirve y no hay que esperar para contestarla o para comentar sobre ella porque sirve para, o sea, seguirle arrojando luz sobre el concepto de hegemonía en Gramsci.
hay, en términos generales, sí, hay unos puntos de continuidad en términos de las instituciones que yo he dado, por ejemplo, y que da el mismo Gramsci como de ejemplo. La diferencia estriba, ¿verdad? ¿verdad? Para los que no conozcan, José hace énfasis, alusión a un texto de las partes que escribe Adorno de la dialéctica de la ilustración que publica junto a Max Horkheimer. Una de las, no sé si no es la única, pero tal vez la diferencia principal para efectos de lo que estamos tratando aquí ahora es que Adorno todavía está operando cuando escribe eso desde una óptica en la cual está la cuestión ideológica como algo mistificador, algo que tuerce la realidad, mientras que para Gramsci la ideología, espérate, no sé si lo dije bien, o sea, para Adorno, exacto, estoy usando todavía la noción de ideología como algo que te mistifica la realidad, mientras que para Gramsci, déjame ver si logro ubicar los pasajes y se los mando después en algún momento durante la semana. Para Gramsci tiende a entender ideología en un sentido orgánico. O sea, para decirlo de otra manera, y no quiero que esto suene idealista en un sentido ni filosófico ni vano, ni banal. Para Gramsci, digamos, en términos míos, Gramsci no dice esto exactamente, para Gramsci no hay un afuera de la ideología. O sea, es decir, lo material está siempre entrecruzado por lo ideológico. Claro, hay distintos elementos, a veces hasta contradictorios, dentro de un complejo orgánico no ideológico. Eso le permite a Gramsci, que es lo que no está presente, que es otra cosa, lo que no está presente en la industria cultural de Adorno, y no estoy diciendo que una perspectiva es mejor que otra, ¿no? Pero pues, es cuál uno entiende que trata de atrapar mejor la explicación de la relación de poder. Para Gramsci, la hegemonía, a diferencia de la industria cultural, o sea, un poco Adorno escribe, y esto será el tono particularmente del final de su última obra, es un tono bien pesimista, ¿no? Como que esto se fastidió, ¿verdad? Y esto va a cuesta abajo y tal más cual. En Gramsci, la, la industria cultural, lo que Adorno llamaría la industria cultural, no, según la hegemonía, no es cumplir la función, digamos, ni de manipularnos, hacernos tontos útiles, ¿verdad? Ni de manipularnos mentalmente meramente, ni de engañarnos. Es decir, para Gramsci siempre hay digamos que la lucha, la cuestión ideológica siempre implica un proceso continuo de negociación y renegociación entre las perspectivas que se tratan de propagar y entre lo que yo verdaderamente creo. O las cosas que ya o no las que yo verdaderamente creo. U otras perspectivas que yo también he, digamos, internalizado por otras vías. O sea que siempre hay una especie de negociación continua entre lo que se propaga de las instituciones principales y por otro lado, cómo yo las negocio con mis convicciones que provienen tal vez de también otros lugares. O sea que no hay como un punto final a esa dominación ideológica, siempre es una negociación. Eh, No, pero lo entendí completo. Hasta ahora, hasta donde lo expusiste, entendí las visiones diferentes de cada uno. Sí, o sea, mira como por ejemplo, para que tú veas a veces como la cuestión de la hegemonía, a veces va más allá del mero ejercicio de un individuo. Uno pudiera, o sea, para hablar de, por ejemplo, qué sé yo, del magisterio, del profesorado en general, tú pudieras tener maestras y maestros excelentes, bien comprometidos con, ¿verdad? Con la mejor educación para los estudiantes, que se esfuerzan, que llevan a cabo bien sus que trabajen y cubran bien sus planes para sus clases y todo lo demás. Por más comprometido que sea un maestro, en la medida en que el maestro, digamos, se deba a un currículo que está determinado fuera de su poder y ese currículo está establecido
a partir de criterios que buscan propagar más plantea una jerarquía, sí, voy por ahí, Rodolfo, plantean una jerarquía particular de saberes, de unos saberes sobre otros, en esa misma medida, pues, por más que el maestro sea un excelente maestro, en la medida en que se deba un currículo particular, si lo hace críticamente, pues está ayudando a propagar la hegemonía de la clase dominante, digamos. ¿Verdad? De ahí, digamos, lo problemático que es. Disculpen un momento. Doctor, estoy dando un seminario, ¿lo puedo llamar ahorita? Ok, yo le texteo. Ok. De ahí digamos que, pues, por ejemplo, antes de los últimos 50 años para acá, algo así, pues la insistencia sobre los STEM, ¿no? La ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, hoy día los STEAM y todo lo demás. Pues, pues que no es casualidad que cada vez que hay una crisis fiscal, una crisis económica y hay que recortar gastos, digamos a nivel de las escuelas o universidades, pues siempre que hay que cortar, ¿por dónde se corta primero? Pues por clases de ciencias sociales, por clases de humanidades, por clases de historia, por educación física, por música, por arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿por qué no cortamos una clase de matemática? ¿Por qué no cortamos esto? ¿Por qué no cortamos lo otro? Y es porque pues, se debe a unos currículos particulares que no son inocentes, ¿verdad? Y eso, irrespectivamente de la subjetividad bien particular de un maestro, pues así está establecido. Y alejarse de eso implicaría correrse un riesgo de alguna especie de amonestación o qué sé yo, de despido o lo que sea, no sé. Digo, sí sé, pero o sea, que hay parte de esto que es más allá de del mero ejercicio de la persona X o Y. De la misma manera, incluso como la escuela está, para seguir con el ejemplo de la escuela, de la misma manera, el cómo la escuela está articulada, estructurada más bien, en términos de tiempo. O sea, tú vas a este espacio físico, vas y entras un periodo de 45 o 55 minutos, tienes un break de 2 o 3 minutos de cambio de clase, vas a un segundo periodo de 45 o 55 minutos, después tal vez tienes un break un poquito más extendido, pero después vienes y tienes 3 clases consecutivas de 45 a 55 minutos, por los 2 minutos entre medio, tal vez la hora de almuerzo, tal vez una o dos clases más. Esa estructuración del tiempo, pues eso no es inocente. O sea, eso se origina en el siglo XIX a partir precisamente de la ¿verdad? Con el desarrollo de la gran industria, Claro. los capitales de industria que buscaban que para que los muchachos fueran desde bien temprano internalizando la reglamentación del tiempo para Visión. la eficiencia del trabajo fabril. Claro, la visión esa del tiempo es oro. Exactamente, exacto, que se puede resumir en el tiempo es oro, exactamente. Y no es casualidad por eso que, ¿verdad? No es casualidad y muchos de nosotros hemos estado involucrados con la educación en algún nivel u otro, pero no es casualidad que, pues, por ejemplo, a nivel de las escuelas se ha popularizado tanto, ya no solamente el homeschooling, sino los movimientos más radicales como el deschooling, ¿no? Que o sea, este aprendimiento en libertad, esta cuestión menos rígida, menos, es la razón por la cual muchas veces los muchachos sienten la escuela como un peso, etcétera, etcétera. Rodolfo, tienes la mano alzada. Sí. Ok, gracias. Pues saludos. Hola. Resulta que es interesante la pregunta de Hernández en términos de oro Adorno, parte de los alemanes de la escuela de Frankfurt, y me imagino que lo hará por muchos allí, todos ellos, no solamente materialistas, pero dialécticos. Uh-huh. Adorno escribió primero sobre la dialéctica y después sobre la antidialéctica. Me parece a mí que aquí, en la minuta de lo que se discutió, para esclarecerlo, para saber si oí lo que oí, ¿verdad? Lo que se dice es que Adorno, su concepción del Estado es una cosa final, fija, digamos así, para decir una palabra un poquito fuera de liga, pero será metafísica, mientras que
que en Gramsci el Estado, su cuestión de Estado es más negociable, continua, inacabable. Fue eso lo que se habló, cómo se ve una cosa versus la otra. No sé si lo oí bien o si va por ahí la cosa. Sí, lo que planteaste... me choca. Sí. Ajá. No, lo que planteaste de Gramsci es así. O sea, eso es lo que yo quise plantear. De la parte de Adorno, no me atrevería, ¿verdad? Tú dijiste antidialéctica, pero me imagino que te refieres a la dialéctica negativa, ¿no? Claro, sí. Que precisamente la dialéctica negativa implica también un quiebre de cierre final al proceso histórico. Uh-huh. O sea que en ese sentido no me encantaría usar la palabra metafísica cuando hablo de, ¿cómo se llama? No, lo dije, me pasé. Sí. No, yo no diría que en el caso de Adorno es una cuestión de que el poder está planteado, ¿no? Y final y filme, sino más bien que, y pues yo no soy experto en Adorno, o sea, yo he leído Adorno, pero no soy experto en Adorno, pero digamos que en Adorno la resistencia a la fuerza del capital implicaría una especie de distanciamiento, separación más nítida de lo que es para Gramsci. Que es como tú bien dijiste, es algo inacabado, todo el mundo está metido en el juego y una correlación continua. Tan es así que el Adorno último de la teoría estética, Adorno termina planteando que, o sea, no la salvación, pues no es la palabra que usa, Adorno termina planteando que la liberación que es solamente posible, esto es a la altura de los 1960, que la única posibilidad de libertad que nos quedaba era pues el gran arte, la estética, en su sentido más, la más rico, más, o sea, tengan en cuenta, o sea, estamos hablando de una persona que, sí. que entendía que, claro, era el jazz de sus comienzos, pero, o sea, Adorno pensaba que el jazz era filtrafa, o sea, que el jazz... Es un poquito saltriano, suena Sí, Sartre más bien en esa línea. Sabe que el jazz era pues, música popular, que eso era para entretener a las masas y que pues tú sabes. Sí. O sea que sí, por ahí va el contraste. Pero en el caso de Gramsci lo mandaste perfectamente, así sea, así es. Eso es lo que yo quise decir por lo menos. Sí, no entiendo. Es para ignorar cómo que la minuta esté de clara qué fue lo que se habló. Porque se mencionó antes a Lenin en el Estado y la Revolución, hasta empezó la conversación. Sí. Pero me perdí en un momento la cosa, porque si hacemos una escalera, me imagino a Lenin abajo, ahora en medio y derecha arriba, en términos de la desfijación de la definición del Estado. Como bien dijiste, Lenin tiene una definición muy vaga del Estado. No entra mucho en eso, más se dedica a cómo llegar a ese Estado, ¿no? Se invierte toda su energía en el proceso. Adorno amplía, pero Gramsci bota la bola porque, en verdad, como tú bien has descrito, tiene una serie de una receta, unos menús bien variados de cómo ese Estado debe funcionar, ese tipo de cosas. Que ¿Y muy, qué pasa? Pues, sí. Pero ¿y qué pasa? Responde también al contexto de, bueno, no tanto comparado con Adorno, pero comparado con Lenin, pues responde al contexto específico de Gramsci, porque si bien Italia no estaba a la altura en términos de desarrollo de las fuerzas productivas y la economía capitalista como estaba pues Alemania. Claro. Pero sí estaba más, digamos, más desarrollada que Rusia. A la altura de la Revolución Rusa, quiero decir. Pero sí hay algo que dijiste importante también de pasada, que como pasar una nota mental para eventualmente hablar de eso la semana que viene, que es que Lenin en el Estado de la Revolución, como decía más temprano, mira, define las cosas como el Estado y el socialismo y el comunismo esas partes parecen casi lo que le llaman comentarios, lo que le llaman en el campo de la filosofía los comentarios, que es que tú citas pasajes de grandes pensadores y el que estudió filosofía pues se dedica a citar un pasaje y a comentar el pasaje, ¿verdad? La glosa. Exacto, la famosa glosa, la importante glosa. Pues
en esas secciones donde Lenin habla del Estado, el socialismo, el comunismo, casi parece que Lenin está glosando el manifiesto comunista, la lucha, la Comuna de París en Francia de Marx, que está glosando la crítica al programa de Gotha y otros textos, porque es como que sobre el Estado tal más cual y cita Marx, sobre el socialismo tal más cual, cita Marx, sobre el comunismo tal más cual, cita Marx. Y entonces lo que no se reflexiona en el marxismo clásico, ya no solamente Lenin, pero en el marxismo clásico en general, lo que no se reflexiona mucho es sobre lo que sí se reflexiona en el liberalismo político por otras razones, que es si el Estado, ¿verdad? Para el liberalismo es algo malo, ¿no? Algo negativo. Ajá. Para el marxismo es algo malo porque es opresivo, ¿no? Uno de los elementos fundamentales del comunismo para Marx es la abolición del Estado como herramienta de dominación de clases. O sea, por lo tanto, es negativo. Pero se plantea siempre la extinción del Estado y se plantea a menudo en el mismo Lenin y en otros pensadores del marxismo clásico, pero no se reflexiona lo suficiente como, bueno, ¿cómo llevar a cabo esta tarea que aparentaría ser contradictoria de el Estado es opresivo, pero me toca administrar el Estado durante esta etapa de transición que llamamos socialismo? Lo que hace Gramsci. Y no, Gramsci no lo hace tampoco, pero sí te lanza unas pinceladas que por lo menos te advierte de los peligros de no reflexionar sobre eso. Sí. Ahí en ese sentido hay una nota en uno de los textos que yo en la primera selección de textos que envié de la antología de Gramsci hace 2 semanas atrás. Sí, lo vi. Que hay un fragmento sobre el peligro de lo que él llama la estadolatría. Ajá. Que aunque él no lo dice por nombre y apellido, tendemos, o sea, ¿verdad? Los estudiosos entienden que se está refiriendo a lo que ya estaba comenzando a suceder en Rusia y en la Unión Soviética. Que es un poco, Gramsci reconoce en esa nota, voy a parafrasearla porque no voy a buscarla ahora, pero en esa nota Gramsci dice algo así como: hay situaciones en donde la sociedad, entre comillas, civil, está tan gelatinosa y tan poco desarrollada las fuerzas productivas que si uno asume el poder en ese contexto, digamos Rusia, pues puede ser por necesidad, o sea, puede ser que sea necesario más bien una cierta etapa de estadolatría. Es decir, en donde el motor del cambio político, la punta de lanza para el cambio político, se dé estrictamente o principalmente desde las esferas del gobierno. Pero Gramsci dice, ojo, eso puede ser necesario, pero siempre tiene que correr a la par una autocrítica continua, porque si no se puede llegar a la cristalización de una especie de burocracia, permanente, anclada en el gobierno, que se convierte entonces en una institución tiránica. Claro. Es que es un poco, ¿verdad? Termina sucediendo un poco en la Rusia soviética. Entonces, gracias. ¿verdad? Dimos los ejemplos de las escuelas, de la misma manera ¿verdad? Las iglesias, las congregaciones, de la misma manera los periódicos hoy día pues ya no serían solamente los periódicos en sí, sino pues los medios de información masiva de todo tipo, radiales, internéticos, demás, y cómo pues en la medida en que en estos espacios predominen unas perspectivas que sean cónsonas con el estado de situación que beneficia a unos pocos sobre muchos, pues ayudan a reproducir el poder de esos pocos. Y esos son ejemplos de la hegemonía como una cuestión ideológica y cultural, ¿verdad? Y que puede ser cuestionada. O sea, el ejemplo de los maestros, yo conozco un montón de maestros que dentro de las limitaciones, digamos, de los currículos a los cuales se deben, y con cierta, ¿verdad? Caminando con cuidado el trapecio, velando, ¿verdad? Que frente a los supervisores hay gente que trata de, dentro de lo posible, de ampliar lo que se enseña en el salón de clase.
o de nutrir lo que se enseña en un salón de clase, o de insistir, o sea, no lo voy a definir ahora, pero o de insistir en el cultivo de eso que llamamos en general el pensamiento crítico, o la importancia del cuestionamiento, o la importancia, pero siempre es una cuestión pero no todos los maestros hacen eso, solo hacen algunos maestros porque pues, tienen unos compromisos, tienen unas convicciones ético-políticas, y también saben que tienen que hacerlo con cuidado porque se corren siempre ciertos riesgos. Pasa en las escuelas, pasa en las universidades, pasa en las iglesias, ¿verdad? O sea, en los 60, 70 con la teología, digo, eso no es el único ejemplo, hay ejemplos bien cotidianos, pero digamos en términos más contundentes, pues ejemplo de la teología de la liberación y cómo eventualmente va a ser desconocida por el Vaticano y así por el estilo. De la misma manera, incluso, por ejemplo, para que vean esta cuestión de que no es una mera imposición de poder, sino que hay una especie de negociación. Piensen en algo bien concreto. Piensen, por ejemplo, en un periódico, vamos a mantenerlo a nivel local. Piensen en el Nuevo Día. El Nuevo Día, o sea, vamos, o sea, primero, digamos una super obviedad. Por más objetiva que se plantee un medio, pues un medio que es propiedad de una empresa, pues lo más obvio del mundo es que esa empresa lo que quiere es generar ingresos. Por lo tanto, la línea editorial de ese medio, de alguna manera, por más flexible que se plantee, tiene que responder a ese imperativo. ¿Quiere decir eso? ¿Que el medio va a ser mera propaganda de la clase dominante? Pues claro que no, porque no sería efectivo su labor. ¿Qué implica eso? Bueno, uno, si usted todavía es como este servidor que todavía recibe el Nuevo Día en papel en la casa, pues usted va a ver que más de la mitad del periódico es un chopper. Y de hecho que cada vez va finito. Y tiene que ser así porque desde como en 1915 alrededor del mundo los periódicos no hacen dinero por la venta de ejemplares de periódicos. Hace más de un siglo que hacen ingresos porque por la pauta. Ahora bien, pero además de eso, es que es meramente la propagación de perspectivas burdas, transparentemente claras, que favorecen a la gente que tiene poder económico. Pues no. Es cierto que usted ve, digamos, un grupo acostumbrado de supuestos expertos, economistas, que tienden a ser, ¿verdad? Los de siempre, ¿no? No los vine a nombrar, pero no vale la pena. Pero que siempre tienden a propagar y plantear las mismas perspectivas una y otra vez, y que tienden a favorecer los intereses de cierta clase económica dominante. Pero, si bien eso es cierto, que usted tiene esos llamados expertos economistas, también es cierto, por otro lado, ¿qué hace, digamos, el Nuevo Día para curarse en salud, digamos? No solamente te publica la opinión de uno de estos expertos, sino que te publica pues, columnas de voces contrarias. Y te publica... Puedo decir nombre y apellido, porque si no me sale el ejemplo. O sea, de la misma manera te publica columnas de opinión de Carlos Díaz Olivo, o de Gustavo Vélez, o de Juan Lara, pero de vez en cuando te publica una columna de Roberto Alejandro, de vez en cuando te publica una columna de Rafi Bernabe, de vez en cuando te publica una columna es decir, de voces contrarias a los dictámenes dominantes, ¿no? Entonces, pues, el medio que te dice, no, nosotros no somos transparentemente un medio para divulgar ¿verdad? Normas y perspectivas que favorecen unos grupos particulares. Aquí cabe todo el mundo. Pero ustedes saben que el grueso si me remito a las columnas de opinión, pero ustedes saben que el grueso de las columnas de opinión, obviamente no están nutridas por gente que son adversas al sistema o críticos radicales del sistema. O sea, cumplen una especie siempre de tokenismo, de función de token. Y me incluyo, porque yo tuve un tiempo participando de la columna del Buscapié. O a veces incluso ya no son ni los contenidos. Volvemos, miren el Nuevo Día. Yo uso el Nuevo Día porque es el que me llega a la casa. Si usted se dejara llevar, si usted forma su perspectiva sobre el mundo a raíz de la lectura del Nuevo Día, pues usted pensaría que Puerto Rico y los centros comerciales son enormes y que el resto del mundo es minúsculo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Día le dedica acaso 2 páginas, página y media, a asuntos internacionales. Pero le dedica
2, 3 páginas a fotos completas a colores a Damari López. O cualquier otra pachotada del país del día. O sea que hay formas y hay formas, ¿no? Yo voy bajando la cuesta ya por hoy, pero digamos que la parte que no es meramente ideológica y cultural. Una de los grandes momentos de consolidación hegemónica de la burguesía o del capitalismo como modo de producción y modo de vida en general se debió con la experiencia en aquellos países en donde se vivió mayormente o de mejor manera la experiencia. Fue la experiencia del Estado benefactor, llamado Welfare State. Porque, ¿qué son, digamos, el programa de asistencia nutricional, welfare, Medicare, Medicaid, el seguro social, seguro por desempleo, qué sé yo, que son todas estas ayudas gubernamentales? Digo, o sea, ¿qué función, entre otras cosas, cumplen? Estas ayudas pues, ayudan a cultivar el consentimiento de la gente. O sea, digamos que en la medida en que, o sea, si tú no tienes en qué caerte muerto, ¿verdad? Para decirlo así en términos bien llanos, si tú no tienes en qué caerte muerto, literalmente, ¿qué hace la gente? Lo que uno pensaría que haría la gente. Se levanten brotes, se levanten armas, o qué sé yo, o tiran una línea de fuga, no sé qué es lo que haría, pero tomarían algún tipo de acción, serían proactivos al respecto de algo que no tendría por qué ser consono con el sistema, porque el sistema los dejó en la prangana literalmente. Pero si tú puedes sobrellevar los golpes y tienes esta ayuda aquí, tienes esta ayuda allá, complementada con una red tal vez familiar si la tienes, ¿verdad? Que te nutre un poquito la cosa, pues tú sobrellevas la cosa. Y eso, o sea, que digamos, o sea, para decir en boricua bestial, eso es un poco el capital, o sea, la experiencia del Estado benefactor es una especie del capital dando del ala para comer de la pechuga. O para decir en términos más técnicos, o sea, son concesiones económicas, materiales reales a los menos aventajados, pero que dejan sin trastocar en lo más mínimo lo que para los marxistas es lo fundamental, que son las relaciones sociales de producción. Esas se mantienen intactas, que es lo que sustenta el capitalismo. Y eso es otra forma de cultivar la hegemonía. Y vean que ya no es una cuestión meramente ideológica, es algo bien concreta. Yo recibo un beneficio material. Ahora, si fuéramos y aquí voy a simplificar la cosa, pero si usted fuera a traer esta cuestión a Puerto Rico, a nivel de, por ejemplo, de asuntos de descolonización, pues no es casualidad que la vía descolonizadora de la estadidad, desde los 70 para acá por lo menos, es la única fuerza que consistentemente ha venido creciendo, con 1000 matices y 1000 contradicciones. Pues, ¿pero por qué? Porque los 70, ¿qué comienzan? Los cupones, el traspaso de fondos federales en miles de millones de pesos. De manera tal que si la mayoría de la gente, si un poco más del 50% informalmente de la gente, de los puertorriqueños reciben fondos federales de algún tipo u otro, ¿cómo tú vas a querer la separación de eso? No estoy reduciendo el reclamo de la integración, la anexión a la estadidad a una mera cuestión digamos, de mantenimiento objetivo sociológico por este traspaso de fondos federales. Pero estoy diciendo que es un elemento fuerte para cultivar un interés, una afección por esa fórmula descolonizadora y no por la independencia o no por la libre asociación, digamos. Pero en general, volviendo a la cuestión económica y política, pues, o sea, cuando Marx dice en esa última oración o penúltima oración del primer capítulo del Manifiesto Comunista, dice: el derrumbe del capitalismo es igualmente inevitable. Ese diablo, qué fuerte.
Porque ¿sabes? Da como una certeza increíble. Y si bien por un lado tiene que ver con que el manifiesto es eso mismo, o sea, tiene las características del género literario del manifiesto, que entre otras cosas busca potenciar al lector o darle ánimos para hacer algo. Pero por otro lado, el capitalismo en tiempos de Marx, o sea, miren si estaba la cosa dura, que Marx celebra, aplaude, de paso, en ese primer capítulo, la reducción de la jornada laboral a 11 horas. O sea que, pues claro, Marx piensa que es pues, inevitable que esto eventualmente la gente va a estar contra o sea, en la medida en que, según la perspectiva de en ese momento, en la medida en que todo ese sector medio se vaya en su mayoría proletarizando, y en la medida en que en ese proceso la mayoría vaya quedando cada vez más marginada, más oprimida, más desempleada, pues eventualmente la gente tendrá que hacer una revolución. Y no pasó porque fueron, ¿por qué? Porque la gente fue, o sea, fue yendo, o sea, fueron yendo, o sea, caramba, fueron cooptando poco a poco algunos reclamos mínimos de esos sectores. Y el Estado benefactor, digamos, que él en esa búsqueda por establecer, digamos, ciertas concesiones para cooptar a la gente, pues fue su mejor momento. Y el neoliberalismo, entre otras cosas, lo que llamamos neoliberalismo es, entre otras cosas, esa búsqueda, esa contraofensiva por parte del capital o de grandes partes del capital de los 70 para acá, ¿para qué? Para echar para atrás o recoger gavera, ¿no? Recoger poco a poco lo que se había extendido a través de la experiencia del Estado benefactor. ¿Alguien había hecho un...? Sí. ¿Tú crees que surge ¿tú crees que surge como un elemento de autopreservación para evitar las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución? Esto que estás diciendo. Como, oye, mira lo que pasó en Rusia, vamos a soltar el nudo, porque está probado que cuando la gente no tiene ni qué comer, pues lo que viene, lo segundo que viene es la toma de la Bastilla, así que vamos a soltar presión. Que no es una cosa como misericordiosa, sino un elemento más de preservación estatal. Sí, o sea, y vamos, y para no plantearlo, déjame no ser tan mal granchano, para no plantearlo solamente desde la perspectiva del capital. Si bien eso es una concesión que hace el capital para de alguna manera cooptar a los proletarios, a la misma vez el Estado, o sea, esas concesiones fueron arrancadas a partir de la lucha proletaria. Es decir, si la lucha obrera no se consiguen esas conquistas, o sea, desde la óptica retroactiva del capitalismo, tú las puedes leer como concesiones que se hicieron, pero son concesiones que no se hicieron de gratis. O sea, la reducción de la tasa de ganancia de las empresas del capital, nadie hace eso por buena fe. Eso fueron conquistas logradas a través de la lucha proletaria, que fueron favorecidas objetivamente hablando, pues por la crisis aguda, particularmente después, con el comienzo de la, ay Dios mío, de la crisis que comienza en el 29, la Gran Depresión. Y claro, la Gran Depresión, y con la presencia como una especie de cuco de la existencia de un sistema que se planteaba como alternativo al capitalismo, que era el comunismo en Rusia. Que aunque uno sabe hoy que de comunismo no tenía un pelo y que no era, digamos, una alternativa que fuera satisfactoria versus el capitalismo welfarista, pero recuerden que eso lo sabemos por historia, pero en el contexto de los 20 y los 30, la gente todavía, no es hasta después de los 50 que la gente viene a saber poco a poco los desmanes más terribles de la experiencia soviética, y además había muy poca información fidedigna de lo que estaba ocurriendo allá o de cómo funcionaba eso allá. O sea, por lo tanto, tú tenías a las fuerzas de la izquierda, o sea, me circunscribo a Estados Unidos, tú tenías a las fuerzas de la izquierda en Estados Unidos y más liberales en el sentido americano estadounidense de la palabra, por un lado, movilizados por una tradición de lucha que llevaban acumulado desde el siglo XIX,
agudizada e intensificada por la crisis económica, y por otro lado alimentada en el imaginario por esta presencia de un sistema que existe al otro lado del mundo y que se plantea como alternativa al capitalismo. Y entonces no es casualidad, pues entonces que comienza en los 30, pues el nuevo trato, ¿no? Digo, en el caso de Estados Unidos. ¿Algún comentario adicional hasta aquí? Ok. Todavía no tienen por qué, digo, la gente lee lo más que pueda o todo lo que quieran, pero por lo menos para referencia del seminario, yo creo que todavía me basta lo que asigné hace 2 semanas, porque ahora yo voy a seguir profundizando, bueno, dos cosas, no es, quiero plantear cómo también desde la esfera de la sociedad política o del gobierno también se puede ejercer la hegemonía. Y tiene que ver mucho con la cuestión de concesiones y programas públicos y todo lo demás, de ayuda, beneficencia, de distintos tipos de cosas. Pero entonces también voy a profundizar un poco más en la cuestión de el poder tanto como hegemonía y el poder también tanto como coerción, pero más como hegemonía, a través de las categorías de intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales. Que de nuevo van a ser categorías nuevas traídas a la mesa, pero que están, digamos, englobadas, forman parte de esta sombrilla que es para Gramsci el Estado integral. Y si creo que voy a plantear otras cosas, pues para la cual haría falta más lecturas, pues nada, los próximos días se las hago llegar por el grupo. Así que voy a dejar de stop video, de grabar. Pues ese que está ahí es mi señor padre en la foto. Así que pues nada, espérate, no dejé de grabar, lo que hice fue apagar mi video. Perdón, ¿dónde está? Aquí, stop.